Muy buenas noches, hermanos, hermanas, Templo Betel y todos nuestros hermanos queridos que a través de estos medios nos escuchan. Dios les bendiga y bendecimos al Señor por su grande y mucha misericordia, porque hasta aquí nos ha guardado. Vamos a bendecir este servicio que hacemos, es para la gloria del Señor. Dios bendiga este servicio, Padre Celestial. Le damos gracias en el nombre de Jesús, porque a través de Jesucristo, tu Hijo, podemos, Señor, reunirnos en la fe de tu nombre. Gracias por darnos esta oportunidad, por ser nuestro amado Salvador. Bendice todo lo que hagamos, Señor. Todo sea para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, estaremos escuchando una alabanza para nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. El peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. 「
Bien, hermanos, vamos a hacer la oración de intercesión que hacemos por los hermanos y amigos que están trabajando en el área de salud en primera línea. También tenemos hermanos que están enfermos y también hay un grupo de hermanos que presentan sus peticiones al Señor, sabiendo que lo que hagamos y todo lo que pidamos, el Señor en su misericordia lo va a conceder. Hermanos, los hermanos que están en primera línea son la hermana doctora Maret, el doctor Ediapolo, el doctor Guillermo Ayares, el doctor Rafael Riquelme, la doctora Giancarla Gambi, las hermanas Ruth y Ellen del Águila, matrimonio Alonso y Leticia, Patti Quintileff y Moisés Castañeda, Nelson Venegas, Rafael Benavides hijo, mi hijo y mi nieta Javiera, Paulo Collao, Brenda Miranda, Eric Castañeda, David y Elizabeth Higueras, Javiera Aravena, y también incluimos en esta oración de protección a los hermanos que trabajan y conductores de la locomoción, que ellos están expuestos no solamente a contagios, sino también a ser un poco agredidos muchas veces. Así que oramos también por los enfermos, de una larga lista de enfermos: hermana Mari, Victoria Fritz, matrimonio Almuna Rosales, Rodolfo León, Esteban Ancamín, Juan Carrión, Nancy Romero, Ana y la Vaca. Está muy bien nuestra hermana Anita, ¿ya? Hermano Heriberto Higuera hablaba conmigo y me decía que estaba prácticamente ya recuperado, gracias al Señor. Miguel González, María Alarcón, Patricio Frías, Rosario Collao, María García, Virginia Bermúdez, Nora Jorquera, Alcides García, Gloria Valenzuela, Alicia Yasquén, Leonidas Campos Yasquén, Yanna Chávez, Ana Vera, Isabel García, Daniela Jorquera, José Abelo, Johnny Pastene, Jorge García, Carlos Rivas, la doctora Nubia Riquelme y el doctor Guillermo Reyes Guzmán. Oremos al Señor, me pidieron especialmente por este doctor porque estaba muy grave con el problema del COVID. Así que el doctor Rafael Riquelme, que el Señor lo tiene ya trabajando, él me pidió que lo pusiéramos en oración. Y también tenemos una lista, hermanos, de peticiones: hermana Charo Romero, Carmen Garrido, Lorena Bastene, Elizabeth Cifuentes, Neri Cifuentes, Andrés Cepeda, Carolina Alarcón, Tami, Miguel Úbeda, familia Valdivia Yanquén, nuestra querida hermana Herminia Silva y nuestra hermana Celia Bernal, el hermano Juan Foster, Diego, el nieto de mi hermana Maigo Almuna, y Alin Mella. También incluimos en la lista de enfermos a la hermana Charo Romero. Se está recuperando, está un poco mejor después de su operación, y también mi hermana Elizabeth, que anoche en el Zoom, en la reunión Zoom, también pedía la oración, está recién intervenida de su mano. Bien, vamos a orar al Señor sabiendo y entendiendo que todo, dijo el Señor, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. También dice que si dos se convinieren a pedir una cosa, nuestro Padre que está en los cielos, Él la va a conceder. Así que oramos en la presencia del Señor, dándole gracias y pidiendo por todas estas necesidades, cobertura y protección para todos aquellos que hemos nombrado. Oramos al Señor. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, por ser intercesores, Señor, de estas bendiciones. Señor, tú dijiste orar los unos por los otros. Aquí estamos pidiéndote, Señor, este grupo de personas que están
Señor, que están trabajando ahí en el área de salud, expuestos a contagio. Tu protección esté con ellos. Guárdales, Señor. Ayúdalos, Señor. Dales de tu gracia, Señor. Que la paz tuya, Señor, esté llenando sus corazones, Señor. Y tu protección esté, Señor amado, en sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendecimos su nombre, Señor. Y bendecimos a cada uno de ellos. Tu mano protectora, tu gracia bendita, esté, Señor, en sus vidas, en sus corazones, Señor. Gracias por esta oportunidad. Señor, sabemos que tuya es la respuesta. Señor, levanta muros, Señor, de bronce para dar protección a todo este grupo de hermanos. Bendecimos, Señor, y proclamamos protección para ellos. También pedimos, Señor, tu dirección por los enfermos ausentes que hay. En el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que tú seas obrando en su enfermedad. Señor, que tu gracia bendita esté llenando, Señor, ese espacio, ese dolor que muchas veces hay en sus cuerpos enfermos. Señor, ayúdalos tú. Ayuda, Señor. Dale fuerza, dale fe. Levántale, Señor, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad sea quitada por el poder de Jesucristo. Como también las peticiones, Señor, por aquellos hermanos que están sufriendo, Señor, quizás problemas, dificultades, angustias, aflicciones. Señor, ayúdales tú. Bendíceles tú. Guárdales, Señor. Soluciona, Señor, sus problemas de acuerdo a tu voluntad. Mi Dios, muchas gracias. Te agradecemos estas bondades por el poder de Jesucristo y para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien, hermanos, aviso tenemos, hermanos, el domingo los niños tienen su escuela dominical a las 6 de la tarde. Así que a los papás no se les olvide conectar a sus niños para este servicio tan bonito que están haciendo el día domingo. Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, ahora vamos hermano, a la parte más importante, que es, hermanos, la palabra de Dios, el mensaje del Señor. Y Él en esta hora estará en los labios de nuestro querido hermano Jaime Ortiz. Que el Señor le bendiga. Amén. 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 Damos gracias al Señor, amados hermanos, por sus grandes misericordias, por todo su amor. Alabamos al Señor en este día, hermanos, porque el Señor nos tiene casa, nos tiene familia, somos parte de la iglesia del Señor, y eso es motivo, hermanos, para estar agradecidos del Señor, y más aún tenemos vida eterna con el Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Un gran abrazo para cada uno de ustedes, los hermanos que nos están oyendo, los hermanos acá del Templo Betel, Patuco, los hermanos de los Romeros. Todos sean bendecidos, cada hermano que esté oyendo este culto al Señor, les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, les invito a que vamos a ir a la palabra del Señor, ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16 y 17, hermanos. Vamos a hablar un poquito sobre el poder del Señor, hermanos, el poder del Señor para la iglesia del Señor, cómo se manifiesta el Señor, cuál es lo que Dios pide, qué es lo que Dios pide de nosotros como iglesia, como hijos del Señor. Ahí, hermanos, leamos en el nombre del Señor. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en
porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Dice el apóstol acá, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios el Evangelio para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, el apóstol dice acá, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Para nosotros el Evangelio es uno solo, ¿no es cierto? Es poder y potencia, es poder de Dios para salvación al que cree. Hermanos amados, qué maravilloso es cuando podemos ver el poder de Dios manifestado en nosotros para salvación. Dice la palabra del Señor que nosotros antes de venir a Cristo estábamos perdidos, sin ninguna esperanza. Dice la palabra del Señor que estábamos muertos en delitos y en pecados, que hermanos no teníamos ninguna posibilidad de salvación, sino que nuestro destino era la muerte. Pero el Evangelio del Señor, manifestado, ¿no es cierto?, por nuestro Señor Jesucristo, por el Hijo de Dios aquí en la tierra, hermanos, luego por los apóstoles, dice que es poder es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos amados, es importante que nosotros, los hijos del Señor, podamos tener, hermanos, en nuestro corazón, tener un corazón agradecido para que veamos, hermanos, lo que el poder de Dios, el poder del Evangelio, obró en nosotros. No teníamos, hermanos, ninguna posibilidad de salvación. No teníamos ninguna posibilidad, hermanos, éramos huérfanos, éramos creación solamente de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Por este poder, hermanos, de Dios para salvación. Hermanos, ahora ser salvo, hermanos, involucra muchas cosas. El Señor nos salvó de la muerte, nos salvó del infierno, nos salvó, hermanos, de una vergüenza eterna. Y ahora, hermanos, Él nos trae, el Señor nos toma del mundo, nos trae a su casa, el Señor, y nos da casa, nos adopta como hijos suyos. Tenemos, hermanos amados, el mejor papá del mundo. Nadie puede decir tengo otro padre mejor que nuestro Padre que está en los cielos. Damos gracias al Señor, hermanos, para que nuestros ojos sean abiertos. Dios nos vaya dando claridad cada día más para que veamos lo que el Señor hizo con nosotros en darnos salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No solo para nosotros, no solo para los que ya hemos creído, sino para todo aquel que cree en el Señor. Aquel que cree en el Señor, este poder, este Evangelio de Dios, hermanos, que es poder para salvación, obrará en aquellos hermanos que aún no han creído todavía en la promesa del Señor. Bendito es el Señor. Dice luego, hermanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La justicia del Evangelio, hermanos, es revelada por fe, dice, y para fe. Porque luego termina diciendo, dice, más el justo por la fe vivirá.
sea, yo por fe creo, hermanos, a esta palabra. Por fe yo creo que el Señor Jesucristo, hermanos, el poder del Evangelio me ha dado salvación, me ha dado, hermanos, un nuevo padre, me ha dado una casa, me ha dado una familia donde somos muchos hermanos amados, y esto yo lo debo ver por fe. Más el justo, ¿quién es el justo? Aquel que viene a Cristo, aquel que estaba lleno de pecados, lleno de culpas, hermanos, que no había justicia en nosotros. Viene el Señor, por el poder del Evangelio, nos da salvación, hermanos, y nos trae a su casa, el Señor Jesucristo, hermanos, y nos limpia y nos lava de toda culpa. Y somos hijos del Señor, hermanos, y esto lo debemos creer con todo nuestro corazón. Mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, el Señor nos justificó. Esa es la palabra. Eso es, hermanos, lo que el Señor hizo con nosotros. Estábamos botados, perdidos. Dice que el Señor nos puso un abogado. Dice que, hijitos, si alguno hubiese pecado, Jesucristo el justo tenemos como nuestro abogado que nos defiende ante el Padre. Por lo tanto, hermanos, el Señor nos justificó y nos dio nueva vida. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros como iglesia, como hijos del Señor, a lo mejor alguien de que está escuchando esta palabra, hermanos amados, se ha enfriado, se ha, hermanos, quedado, no quiere seguir más en los caminos del Señor, o alguno de nosotros a lo mejor está en debilidad, que me cuesta ir adelante. Hermanos amados, ¿cómo vamos a descuidar? El Señor nos ha dado una casa a nosotros para vivir. ¿Cómo vamos a descuidar nuestra casa? Debemos tenerla hermosa, debemos tenerla aseada, debemos tenerla lo mejor posible, hermanos amados. Así también nosotros debemos cuidar esta salvación que viene dada del cielo para cada uno de nosotros. Miren, hermanos, ahí en el libro de Hebreos, del capítulo 2, versículo 3, hermanos, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidásemos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cómo descuidaremos nosotros, hermanos? ¿Cómo escaparemos nosotros, dice, si descuidásemos una salvación tan grande? O sea, ¿cómo vamos a escapar nosotros de la muerte eterna? ¿Cómo vamos a escapar nosotros del infierno mismo si descuidásemos nosotros una salvación tan grande que nos ha sido dada, hermano, por fe y para fe? Hermanos amados, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. O sea, el Señor confirma en nosotros la salvación, ¿no es cierto? Y también confirma a aquellos que la oyeron, testificando que Dios es, dice, que Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, el Señor nos confirma esta salvación, hermanos, por medio de milagros, prodigios, hermanos, y repartimiento del Espíritu Santo. Hermanos amados, dice la palabra del Señor que el Espíritu del Señor da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos, que somos salvos, que somos hijos del Señor. Debe haber esa certeza, esa seguridad en nosotros que tenemos vida, que tenemos salvación, no por nuestro mérito, sino por lo que el Señor Jesucristo nos ha dado. Dice Juan 1:12, dice que
el Señor vino, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos amados, debe haber seguridad en nosotros que somos hijos del Señor, que somos salvos por el poder del Evangelio, hermanos, por el poder del Señor Jesucristo. Allí, hermano, en el libro de los Hechos, hermanos, tenemos ahí también una palabra maravillosa, hermanos, que el poder del Evangelio, hermanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. De ahí partimos, poder de Dios. No nos avergoncemos nosotros de llamarnos cristianos o evangélicos, porque el Evangelio, hermanos, es lo más grande. No es una religión. Mucha gente que no entiende, hermanos, la palabra del Señor cree que nosotros los evangélicos vivimos una religión. No, el Evangelio no es una religión. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Hermanos, para salvar. ¿Qué religión puede sacarnos del infierno mismo? No hay ninguna religión en este mundo, en esta tierra. No hay ninguna religión que pueda sacar al hombre del infierno, que pueda darle vida eterna al hombre. El Evangelio no es religión, es poder de Dios para salvación a aquel que cree. Entonces, hermanos, aquí en el Evangelio encontramos milagros, prodigios. Encontramos, hermanos, que el Señor se manifiesta en la iglesia del Señor, en cada uno de nosotros. ¿Por qué no decirlo, hermanos? En sanidad. El Señor ha derramado su Espíritu sobre nosotros. Hemos, hermanos, sentido la presencia del Señor. Somos testigos de la presencia del Señor. Somos testigos de ríos de agua viva que corren por nuestro cuerpo. Porque hemos creído en un Dios maravilloso. Amén. Hermanos, ahí en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1, vamos a leer un pasaje bien conocido, hermano. Dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Bueno, aquí Pedro y Juan dice que iban, hermanos, al templo a la hora a la hora de oración, dice, a la hora novena, hermanos amados, a la hora de la oración era traído un hombre cojo de nacimiento. Hermanos, y este hombre ya mayor, hermanos, era llevado a un templo llamado La Hermosa, que allí pasaba mucha gente. Estaba la posibilidad de que este hombre recibiese algunas monedas para subsistir, ¿no es cierto? Porque era un hombre inválido, de nacimiento, cojo de nacimiento, dice. Y aquí, hermanos, este hombre buscaba su bienestar económico, pedía lo que él creía que estaba bien para él. Pero aquí dice que viene Pedro y Juan, iban a orar al Señor, subían junto al templo a la hora novena, dice. Hermanos, en ese tiempo, así como algo bien rápido nomás, en ese tiempo, hermanos, la hora primera eran las 6 de la mañana, ya ahí partía la primera hora, y la hora novena vendrían siendo las 3 de la tarde, una cosa así, un pequeño detalle solamente, hermanos, y aquí venía Pedro y Juan a orar, era la hora novena,
¿no es cierto? Nuestra hora, tipo 3 de la tarde, hermanos, y habían puesto ahí, por costumbre, llevaban todos los días a un hombre, me imagino que la familia, para que este joven que estaba con problemas de sus piernas pidiese limosna. Dice que entrando Pedro y Juan al templo, iban a orar, ellos iban, me imagino, hermanos, conversando de las cosas del Señor, lleno de la presencia del Señor. Estamos hablando, hermanos, del poder del Evangelio para salvación. Hermanos amados, y aquí el cojo fija la mirada en estos dos hombres del Señor, Pedro y Juan, le dice que le diese alguna moneda, alguna limosna. Hermanos, y aquí en el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban entrando en el templo, le rogaba y le decía que le diese limosna. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: hermanos amados, cuando entran estos dos hombres, el cojo de nacimiento, dice que les rogaba, les pedía por favor que le diesen alguna limosna, alguna moneda, alguna cosa que a él le sirviese. Entonces Pedro le dice: míranos, fíjate, míranos a nosotros. Entonces Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo dentro de mí, lo que he depositado, lo que ha depositado el Padre en mí, de eso te puedo dar. Entonces, hermanos amados, nosotros los hijos del Señor, a veces pedimos lo que no necesitamos. El Señor nos da a nosotros no lo que pedimos a veces, sino que lo que necesitamos nosotros. Por ejemplo, cuando vamos a visitar a algún enfermo, ¿cuál debe ser nuestra mayor preocupación? ¿A quién le debemos darle más importancia en esa oración? ¿A la sanidad de su cuerpo físico o a la salvación de su alma? Hermanos, el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, allí se debe reflejar el Evangelio del Señor en cada uno de nosotros, que primero que sanar este cuerpo físico, porque este cuerpo físico va a caer a la tumba un día, hermanos, y se va a pudrir. Pero, hermanos, la salvación, nuestra alma, hermanos, que el Señor ha puesto dentro de nosotros, un día volará a la presencia del Señor. Es importante que nosotros fijemos nuestra mirada en las cosas que perduran, en las cosas que no se acaban, en las cosas que no perecen, como por ejemplo la salvación. Entonces Pedro y Juan le dicen: no tenemos plata ni oro, pero tenemos algo mayor que eso. Le dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda y alaba a tu Dios. O sea, ¿qué fue más importante para este hombre cojo? Que recibiese, no sé, en este tiempo un billete de $1,000, un billete de $2,000, de $5, de $10 o de $20 o $100,000, si hay algún dadivoso por ahí. Hermanos, nada de eso tiene, hermanos, el precio que el hombre se levante, y dice que lo toma Pedro de la mano derecha, dice, y lo levanta, y dice que sus tobillos, sus rodillas, sus pies se empezaron a fortalecer, hermanos, y este hombre se levanta y sale saltando y alabando y glorificando al Señor en el templo. El Evangelio es poder y potencia de Dios. Hermanos amados, nosotros los hijos del Señor podemos carecer de muchas cosas. Podemos carecer de dinero, podemos carecer, hermanos, de un buen vestido, a lo mejor, de un buen traje. Hermanos, podemos carecer de un auto, podemos carecer, ¿no es cierto?, de una casa, de muchas cosas, los hijos del Señor. Pero
en lo que no debemos carecer nosotros, ser escaso, hermanos, es en la llenura del Señor dentro de nosotros. Porque, hermanos amados, el Señor les dice, hermanos, a unos hombres, a los discípulos, hermanos, ahí en el libro de Marcos, si no me equivoco, hermanos, Marcos, capítulo 6, hermano, Marcos capítulo 6, en el versículo 34. Ahí, hermano, está relatado, no lo voy a leer, hermano, por cosa de resumir un poco el tiempo. Hermanos, está relatado la parte cuando el Señor ve a la multitud y Él dice que los ve, hermanos, como ovejas sin pastor, se detiene, les enseña la palabra del Señor, se reúne mucha gente, estaba el Señor allí hablando, enseñando y ya se hacía tarde. Entonces los discípulos le dicen, Señor, ya se hace tarde, despide la multitud para que se vayan por los campos, por las aldeas y compren algo de pan para comer. Entonces el Señor les dice a los discípulos, usted y yo somos discípulos del Señor. Y el Señor le dice a los discípulos, dadles vosotros de comer, le dice el Señor. Entonces, aquí los discípulos dicen, pero si tenemos 200 denarios, ¿cómo vamos a darle alimentación a tanta gente? ¿Cómo vamos a alimentar a tanta gente? Entonces el Señor dice, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Le dice el Señor. Solo hay 2 panes y 5 panes y 2 peces. Eso es todo lo que hay. No podemos alimentar, en otras palabras, a tanta gente con esto tan poquito. Entonces el Señor, hermanos, como el poder del Señor, el poder del Evangelio, es tremendo, hermanos. Aquí yo quiero que fijemos un poquito en esto, cuando el Señor les da la orden a los discípulos. Dadles vosotros de comer. Hermanos amados, este mundo está con hambre, está con hermanos, estos desórdenes que estamos viendo nosotros día a día, estas delincuencias, hermanos, este tema, hermanos, de que la gente mata a otra como si fuese, no sé, hermanos, algún animalito insignificante. Hermanos, este temor ya se ha perdido en la gente. Hermano, ¿sabe por qué? Porque esta gente tiene hambre, un hambre interna, un hambre de adentro. Su alma está vacía, su alma busca poder, busca señorío, busca que le llame la atención, busque que se fijen en ellos. Hermanos, dice el Señor, dadles vosotros que comer. Hermanos amados, en nosotros lo que no debe carecer, lo que no debe faltar en nosotros, puede faltar todo, como dije, hermano, la casa, el auto, todo puede faltar, pero no puede faltar la gracia del Señor. Más lo que tengo te doy, le dice Pedro, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. O sea, ¿qué tengo yo? ¿Debo tener mucha sabiduría dentro de mí? No. ¿Debo tener, hermanos, mucha elocuencia en mis palabras? No es necesario. Hermanos, solo debemos tener la llenura de Cristo. Debe estar el Señor en nosotros, hermanos, inundando nuestra vida. Luego el Señor termina el milagro y los reúne de 50 en 50 y, hermanos, y comen toda esa cantidad de gente y sobran, hermanos, 12 canastas llenas de pan y peces. Ahí encontramos el poder del Evangelio. Pero, hermanos, aquí debemos nosotros darles de comer. Hermanos, es importante que nosotros, los hijos del Señor, podamos tener esta palabra en nuestra vida, hermanos, en abundancia. Luego volvimos, hermanos, ahí al libro de los Hechos, donde estamos relatando esta parte de Pedro y Juan. Dice que la multitud se acercaron. Usted sigue leyendo, hermanos, en el capítulo, en el versículo, por ejemplo, hermanos, en el versículo 11 en adelante, hermanos. Allí el pueblo, y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo, ¿no es cierto?, que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, corrió a ellos al pórtico que se llama
de Salomón. O sea, Pedro, Juan, más el cojo ya asido, abrazado, unido, juntos, dice que el pueblo corrió a ellos, atónito, asustado. Entonces luego Pedro se manda un discurso más abajo, no lo voy a leer, pero usted lo puede leer. Y le dice, ustedes, le dijo, ¿por qué vienen a nosotros como si nosotros hubiésemos hecho el milagro? Le dice Pedro, el milagro fue hecho por el Señor Jesucristo, aquel que ustedes soltaron cuando ya Pilato había resuelto dejar libre a Jesús. Ustedes pidieron a un hombre llamado Barrabás, ¿no es cierto?, para que fuese liberado y el Señor fuese a la muerte. Entonces Pedro le enrostra todo eso a ellos, hermanos, y les dice, el milagro no fue hecho por nosotros, sino fue hecho por Jesucristo, por nuestro Señor. Hermanos, cada vez que el Señor nos use a nosotros en la palabra, nos use el Señor en un milagro, en una sanidad, hermanos, la gloria, la honra, la alabanza debe ser para nuestro Señor. Nunca para la iglesia, nunca para el pastor, nunca para el hermano que el Señor lo está usando. No, hermanos, debemos nosotros alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, terminamos ahí, volviendo, hermanos, a Romanos 1, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amados hermanos, el Evangelio no es para avergonzarse. El Evangelio no es para jugar a ser evangélico. Nosotros somos hijos del Señor y debemos tener temor y temblor al Señor, con respeto al Evangelio, en la cual es poder y potencia de Dios. Hermanos amados, debemos tomarnos de Cristo, debemos, hermanos amados, llenarnos del Señor cada día para que seamos usados en prodigios y en milagros. Hermanos, especialmente busquemos el milagro de la salvación, aquellos que no lo tienen. Busquemos aquel milagro, hermanos, que la gente pueda creer y pueda ser, hermanos, enseñada y pueda ser, hermanos, llevada a la presencia del Señor. Les invito a que oremos al Señor por esta su palabra. Eterno Padre, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, le damos gracias, Señor, por pertenecer a este evangelio, Señor, a esta vida eterna, a este llamado que usted nos hizo un día, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendecimos, Señor, su nombre, le alabamos su nombre, glorificamos su nombre por haber tenido misericordia de nosotros, de nuestras familias. Reclamamos, Señor, a aquellos parientes que aún no han creído en ti, Señor, porque el Evangelio es poder de Dios, primeramente para salvación a aquel que cree. Señor, permite, Señor, que nuestros parientes, nuestros hermanos, nuestros primos, Señor, nuestros tíos, Señor, todas nuestras parentelas, Señor, sanguíneas, Señor, pueda venir a Cristo, Señor, puedan ser hombres y mujeres, Señor, que te amen, que puedan, Señor, dar la vida por ti, Dios mío. Muchas gracias, Señor. Pedimos que usted bendiga, Señor, nuestras vidas. Bendiga a través de esta palabra nuestros corazones, Señor, para que vamos tomando la gracia suya, Señor, para darles de comer a aquellos que tienen hambre. Señor, para no dar lo que nos piden, sino que dar, Señor, lo que esa gente necesita. Padre, ayúdanos para tener esa visión, para saber qué necesita esa persona que está angustiada. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a los hermanos, a la iglesia, bendecimos a cada uno de nosotros, de nuestras familias, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, Señor. Amén.